Hola, hoy vamos a hacer algo más que seguir una receta al pie de la letra. Vamos a entender de verdad el porqué de cada paso. El objetivo es claro, dejar de ser simples seguidores para convertirnos en auténticos creadores en la cocina. ¿A que sí? ¿A que esta situación suena familiar? Esa sensación de frustración es de lo más común. Pero la buena noticia es que esto no va de magia, ni de tener un mal día, ni de suerte. Hay una lógica, una ciencia detrás de todo y hoy vamos a desvelarla, pieza por pieza. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por el ingrediente fundamental, el pilar sobre el que se construye todo lo demás, la harina. Aquí tenemos el concepto clave, la palabra mágica, el gluten. A ver, que nadie se asuste con tecnicismos. Pensemos en el gluten como el esqueleto de nuestra masa, literalmente el andamio. Cuando la harina y el agua se juntan y empezamos a amasar, se teje esta red elástica. ¿Y su trabajo? Pues es crucial, atrapar el gas que suelta la levadura. Sin un buen andamio de gluten, el pan subiría y se vendría abajo. Vale, fijaos en esta tabla porque es oro puro. Es básicamente nuestra chuleta para no equivocarnos nunca de harina. La fuerza, ese valor W, nos dice cuánta estructura puede aguantar nuestra masa. Por ejemplo, para un panetone, que va cargadísimo de mantequilla, huevos y azúcar, necesitamos una harina con mucho músculo, una de gran fuerza. En cambio, para unas galletas que se deshagan en la boca, pues justo lo contrario, una harina flojita, con poco gluten, que nos dé esa textura delicada. O sea que al final la cosa es sencilla. La masa lleva ingredientes pesados como mucha grasa o azúcar que debilitan el gluten, pues necesitamos una harina de fuerza para construir una estructura que lo aguante todo. Por otro lado, en repostería, un exceso de gluten es nuestro peor enemigo. Se traduce en bizcochos duros como una goma. Por eso elegimos harinas flojas, para conseguir esa ternura que buscamos. Y ojito con la harina integral, porque tiene truco. Esta imagen es muy gráfica. Esos trocitos de salvado, que son muy sanos, actúan como miles de cuchillas diminutas que van cortando y debilitando nuestra red de gluten. Por eso, para hacer un buen pan integral, los profesionales suelen usar una harina base más fuerte y añadir más agua. Es la forma de compensar. Muy bien, ya tenemos la estructura. Ahora, ¿cómo hacemos que suba? Vamos a hablar de esa magia que infla la masa y le da vida a nuestras creaciones. La pregunta del millón. ¿Levadura o polvos de hornear? Pues no, no son lo mismo ni son intercambiables. La levadura es un ser vivo, un microorganismo que se come el azúcar y va soltando gas poquito a poco. Eso es lo que crea el volumen y esos sabores tan complejos del pan. El polvo de hornear, en cambio, es pura química, una reacción instantánea que es perfecta para esa subida rápida que necesita un bizcocho. Y esto hay que apuntárselo en la nevera porque es una regla de oro. ¿La receta pide levadura fresca y solo tenemos seca? Ningún problema. La proporción es infalible, 1:3. Si la receta dice 30 gramos de fresca, pues se usan 10 gramos de seca. Así de fácil. Pensemos en la temperatura como el acelerador y el freno de la levadura. Entender esto es dominar la fermentación. Entre 25 y 30 grados, la levadura está en su paraíso, trabajando a tope. Por debajo se nos duerme, se aletarga. Por encima de 35 empieza a agobiarse. Y ya, si pasamos de 50 grados, adiós muy buenas. La hemos matado y no hay vuelta atrás. Por eso es tan importante controlar la temperatura. Muy bien, ahora vamos con dos ingredientes que casi nunca se llevan el mérito, pero que de verdad son los héroes anónimos de cualquier masa que se precie. Es que hasta el agua del grifo importa, fijaos si la cosa tiene miga. Un agua blanda, con poquitos minerales, es como que relaja el gluten. La masa se vuelve súper elástica, muy manejable, pero un agua dura, rica en minerales, es todo lo contrario. Tensa tanto el gluten que la masa se vuelve terca, difícil de trabajar y encima frena a la levadura. Y aquí es donde de verdad se distingue a un aficionado de un profesional. La sal no se echa a ojo, jamás. La regla es clarísima. Entre el 1,8 y el 2,1% del peso total de la harina. Con este cálculo, el resultado es siempre consistente. Siempre. Y es que la sal no está solo para dar sabor, que va. Cumple 3 misiones importantísimas. 1. Fortalece la red de gluten, haciendo la masa menos pegajosa y con más volumen. 2. Actúa como un freno para la levadura. La pone en su sitio para que no se desmadre. Y 3, por supuesto, potencia los sabores y ayuda a conseguir esa corteza doradita que tanto nos gusta. Vale, hemos visto los ingredientes por separado. Ahora viene lo bueno. Vamos a juntarlo todo y a empezar a pensar cómo lo hacen los panaderos de verdad para lograr resultados perfectos una y otra vez. Esta frase es buenísima porque resume a la perfección un cambio de mentalidad que es fundamental. Hay que pasar de pensar en medidas fijas a pensar en proporciones. Y aquí está el gran secreto, el porcentaje del panadero. Es un sistema brillante, el lenguaje universal de la panadería. Es sencillísimo. La harina es siempre tu 100%.
y todo lo demás se calcula como un porcentaje de esa harina. La ventaja de esto es brutal. Te permite hacer una receta más grande, más pequeña, adaptarla, con una precisión matemática. Se acabaron las dudas. Y este es el ciclo de vida completo de un pan. Primero, amasamos y creamos esa estructura, ese andamio de gluten. Después, la fermentación, donde la levadura se pone a trabajar e infla la masa. Luego, al horno, donde el calor lo transforma todo, creando la miga y la corteza. Y por último, un paso crucial, el enfriado. La diapositiva lo llama envejecimiento, pero en realidad es ese reposo final donde la hogaza se asienta y define su textura. Saltárselo es un error. Así que al final de esto va todo, de entender el porqué de cada cosa para poder crear con libertad. Porque solo cuando conoces las reglas del juego puedes empezar a romperlas con intención. La pregunta ahora ya no es qué dice la receta, sino, sabiendo todo esto, cuál va a ser la primera regla que rompamos.